Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Una vez más, como cada día, tenemos la oportunidad de encontrarnos a través de este medio, la red Nuevo Tiempo, red de esperanza, y aquí su programa Creed en sus profetas. Al momento de saludarlos, les decimos, nuestra motivación es buscar el consejo de Dios a través de su palabra y a través de los consejos inspirados del Espíritu de profecía que fueron dados en la persona de Elena White. Y bueno, estamos aquí para empezar nuestro programa y lo hacemos en compañía del pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Ever. Sí, aquí estamos acompañándonos mutuamente, sabiendo que también nos acompañan tantos amigos y tantos hermanos y sobre todo buscando juntos la compañía del Señor. Estamos para abrir su palabra, estamos para seleccionar algunos temas sobresalientes de cada capítulo de la Biblia y compartir los comentarios de Elena de White. Ahora nos detenemos en el capítulo 11 del primer libro de Crónicas, donde nos cuenta que David fue proclamado rey de Israel. Justamente, pastor, nosotros el día de ayer vimos cómo murió tristemente Saúl. Y alguna vez habíamos leído una cita, me parece en días anteriores, que lo que mayormente le preocupaba a Saúl era el ensalzamiento humano. Él quería siempre figurar como el que podía más, ¿no? Y eso lo desvió completamente su mirada del foco, que era servir a Dios, servir a su pueblo. En cambio, encontramos ahora a David, que era distinto. Él confiaba plenamente en el poder de Dios, ¿no? Entonces, ahora viene aquí la pregunta, ¿cómo nosotros podemos aprender a desconfiar del poder humano y aprender a depender de Dios? Parece una doble tarea y hasta parece contradictoria, desconfiar y confiar, pero claro, en realidad es una misma acción, ¿no? Elena de White dice así: según todas las lecciones de la historia bíblica, es peligroso alabar o ensalzar a los hombres, porque si uno llega a perder de vista su total dependencia de Dios y a confiar en su propia fortaleza, caerá seguramente. El hombre lucha con enemigos que son más fuertes que él, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice Elena de White, citando a Pablo en su carta a los Efesios, ¿no? Es imposible que nosotros, con nuestra propia fortaleza, sostengamos el conflicto. Y todo lo que aleje a nuestra mente de Dios, todo lo que induzca al ensalzamiento o a la dependencia de sí mismo, prepara seguramente nuestra caída. El tenor de la Biblia está destinado a inculcarnos desconfianza en el poder humano y a fomentar nuestra confianza en el poder divino. Así clarito, resumen final, el tenor de la Biblia, ¿no? Que es la palabra de Dios, que quiere lo mejor para nosotros, que nos muestra el plan de aquel que vino a rescatarnos del pecado y de la muerte para llevarnos a la santidad y a la vida. El tenor de la Biblia, las historias de la Biblia, los personajes de la Biblia, las historias que terminan con un final feliz, las historias que nos muestran el lado oscuro pero bien humano de la naturaleza pecaminosa. El tenor de toda la Biblia es mostrarnos, inculcarnos a desconfiar en el poder humano y a fomentar nuestra confianza en el poder divino. El día que nosotros logremos alcanzar los dos propósitos que son uno solo, estaremos viviendo hermosísimas experiencias en nuestra vida cristiana. Ahora, cuando habla de la desconfianza en el poder humano, estoy diciendo que vamos a desconfiar de los demás, ¿no? Vamos a desconfiar de nosotros mismos. Claro. Vamos a desconfiar de mis habilidades para luchar, para ser fuerte, para vencer. El yo es el principal enemigo que yo tengo. De ese tengo que desconfiar. Y tengo que confiar en Jesús, en el Señor, en su palabra y en sus promesas para nuestra vida. Pastor, este tema siempre es bastante delicado porque siempre solemos irnos a uno de los dos extremos, ¿no? Bueno, entonces ya no me preocupo, no hago nada. Si tengo que desconfiar de todo lo que nace de mí, entonces, pues, ¿para qué voy a hacer algo, no? Que Dios lo haga y estará todo bien. Exactamente, ¿no? ¿Cómo podemos mantener un equilibrio? Nosotros hemos dicho que tenemos que esperar como que todo depende de Dios y al mismo tiempo tenemos que actuar como que todo depende de nosotros. Y la misma Biblia que nos enseña ese tenor que acabo de decir es la Biblia que dice que para alimentar una multitud se necesitó de un milagro, Claro. pero un chico tuvo que poner panes y peces. La misma Biblia dice que para hacer Jesús el primer milagro se necesitó que Jesús transformara el agua en jugo, pero los discípulos tuvieron que ponerle el agua a las tinajas. Claro. La Biblia dice que para que el Señor resucitara a Lázaro, que solo Él podía resucitar, los discípulos tuvieron que correr la piedra. La Biblia dice que para que el Señor sanara a un paralítico, los discípulos tuvieron que abrir un hueco en el techo y bajarle a Jesús en la camilla. Claro. Y así podría seguir, ¿no es cierto? Y no fue, Él no se curó por lo que los discípulos hicieron. Se curó por el milagro del Señor, pero los discípulos tuvieron que hacer su parte. Entonces la Biblia nos enseña eso, la combinación entre lo máximo del ser humano y la intervención divina. Nos queda así unos breves minutos para hablar un poquito del propósito de Satanás en este caso. Él quiere que digamos, bueno, total, no hago nada. Y total, que Dios haga todo. Eventualmente nos va separando de Dios porque empezamos a desconfiar, no solo de nosotros, de nuestro prójimo, sino también de Dios. ¿Será que Dios finalmente quiere algo? Total, ¿no? Y así Satanás va logrando separar de nuestra vida a Dios porque todo ya nos es indiferente. Elena de White dice así: tan pronto como Satanás pueda separar el alma de Dios, la única fuente de fortaleza, procurará despertar los deseos impíos de la naturaleza carnal del hombre. La obra del enemigo no es abrupta, al principio no es repentina ni sorpresiva, consiste en minar secretamente la fortaleza de los principios, comienza en cosas aparentemente pequeñas. La negligencia en cuanto a ser fiel a Dios y a depender de Él por completo
la tendencia a seguir las costumbres y prácticas del mundo. El enemigo trabaja así gradualmente, ¿no? Corre los límites, un centímetro, no es nada, un centímetro, no hay que ser tan fanáticos, ¿no? Bueno, tampoco hay que orar todos los días, si no pudiste orar hoy, pero mejor ser responsable y llegar ahora al trabajo o dormir 5 minutos más que dedicar 5 minutos a la oración. O sea, vamos corriendo de a poquito y cuando queremos reaccionar estamos muy lejos. Así es, pero todavía podemos reaccionar, amigos, porque el Espíritu de Dios habla a nuestra mente y a nuestra conciencia. Mientras meditamos en esto, recibimos también un consejo importante y ya volvemos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Volvemos con el momento preciso para una vez más presentar una invitación. Queremos dejarles la declaración del apóstol San Pablo cuando escribiera a los Gálatas y dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hago de aquí en adelante, lo hago en su nombre, en su promesa y en su presencia. Que esta sea la experiencia de todos. Ahora vamos a orar. Señor, danos la actitud de no vivir nosotros, sino que Cristo pueda vivir en nosotros. Que nosotros podamos morir al mundo para que podamos vivir en Cristo. Y que nuestra vida refleje a otros las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Bendice a nuestros amigos en sus luchas, bendice a nuestros hermanos en sus desafíos y condúcenos a todos en tu gracia. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nuestro reencuentro está marcado para el día de mañana, Dios mediante. Hasta entonces.